Chus, lo primero de todo, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, encantada de tenerte, es poco, ya sabes que te admiro mucho, tu trabajo y también la profesionalidad y la cercanía con la que hablas. Y bueno, pues estoy segurísima de que nos vas a aportar un montón sobre este tema de los betabloqueantes. Ya sabes que entre los músicos de vez en cuando surge esto y bueno, de vez en cuando parece tabú, pero otras veces hablamos como muy sueltos, ¿no? Y no sé yo si tenemos toda la información para hablar de ello en condiciones, así que por eso te doy las gracias por estar aquí. Antes que nada y antes de empezar la entrevista, sí me gustaría que nos contaras un poquito de ti y de quién es Chus Vega para que los musicazos te conozcan. Oye, lo primero, Laura, muchas gracias. Sabes que el cariño es recíproco y la admiración es recíproca, ¿eh? Admiro muchísimo tu trabajo también. Sí, gracias. Bueno, la verdad que nos tiramos muchas flores y muy a menudo, además. Y te agradezco muchísimo que me des la oportunidad desde tu podcast de hablar de esto. Yo aprovecharé también para comentarlo en los directos de la comunidad de músicos sin nervios. Y bueno, simplemente pues comentaros un poco, voy a presentarme para aquellos aquellos musicazos, como dices tú, que no me conozcan. El término musicazos te lo robé. Me vas a permitir porque empiezo, hola musicazos, hola musicazas. Es buenísimo, a mí me encanta. Te lo tomé, no te lo robé, te lo tomé prestado, ¿eh? Bueno, nada, simplemente soy Chus Vega, soy psicólogo especializado en músicos, ¿eh? Trabajo principalmente pues con todo lo que son problemas de ansiedad escénica, de miedo escénico, y aparte soy saxofonista. Estudié en el Conservatorio de Gijón, en el cual tienes algún amigo que estuvo por aquí, Conozco. por Canarias, como estuvo, ¿eh? Y la verdad es que bueno, que esta doble faceta de psicólogo, nada más trabajando con músicos, y ser músico también me facilita mucho el trabajo porque hablas el mismo lenguaje. Un poco lo que te pasa a ti también con tus sesiones de coaching, que también hablamos lenguaje específico, no somos personas ajenas, no somos profesionales ajenos a lo que es la música, ¿eh? Totalmente. La verdad que a mí me llama la atención cómo has llegado a este camino. Es decir, tú eras un músico convertido a psicólogo, un psicólogo convertido a músico. ¿Cómo fue la historia? Pues yo empecé como todos, como la música es la carrera más larga del mundo, pues ya sabes que empezamos con, yo qué sé, 6, 8 años nuestra carrera musical y es una carrera que nos acaba. Y yo siempre lo digo, que muchas veces tendríamos que analizar qué carrera profesional empieza con 6, 7 o incluso menos años y acaba pues cuando te jubilas, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé estudiando música pues como una actividad extraescolar más. Después ya entré en el conservatorio y cuando estaba en el conservatorio, los últimos años del conservatorio, pues me apetecía, tenía la típica duda, ¿no? De música y qué más. Ya, ¿a quién no le ha pasado? Es un clásico, ¿no? Y en aquel momento pues me decidí por estudiar psicología, ¿no? Y cuando estaba estudiando psicología me estaba dando cuenta, digo, coño, hay muchas cosas aquí que, claro, estás tocando, estás en audiciones, estás viendo que la gente pues ya se empieza a poner nerviosilla y tú desde la parte de psicología estás dándote cuenta de que esto se puede arreglar de esta manera, ¿no? Y después, bueno, cuando ya acabé la carrera ya me fui dando cuenta de que había mucho campo en esto. Seguí tocando, pues tocando en igual, tocando en jazz, tocando música clásica, tocando, pues no, lo que hacemos todos, ¿no? Por ahí. Pero sí me di cuenta de que en la parte de los músicos necesitamos una, como en asturiano, una ayudina, ¿no? Una divina. Una ayudina, exactamente. Sin duda. Te quería preguntar también, claro, es que creo que una de las cosas que acabas de decir es clave. Empecé a ver cómo la gente cada vez se ponía más nerviosa con las audiciones. Esto me parece increíble porque tú de hecho te has especializado mucho en ansiedad escénica, Sí. ¿no? O sea, ¿viste algo en concreto que te llamó la atención? ¿Tú mismo sufriste algo de este tipo? Aparte de padecerlo en mis propias carnes. ¿Carne propia? Exactamente, lo que es esa subida que ahora explicaremos, este sudor frío que te sube por la espalda, cuando a lo mejor tienes un examen de música de cámara o un examen de tu instrumento, una audición, y empiezas a notar este sudor frío que me está subiendo por la espalda, que ahora explicaré, insisto, porque de lo que vamos a hablar va un poco ligado con esto, y empiezas a notar que te empiezas a poner, pues, acelerar el corazón, respiración rápida, todo esto. Aparte de notarlo en las propias carnes,
sobre todo a partir de la adolescencia, a partir de los 14, 15 años, empiezas a notar como ya lo de salir a tocar ya no es lo mismo que antes. Ya sales de otra manera al escenario. Ya empieza a ser más seria la cosa. Y cuando ya se empieza a poner más seria la cosa, tú empiezas a tener más responsabilidad. Pero no es que tengas más responsabilidad, es que tú percibes que tienes más responsabilidad. Es importante también, no es el hecho de lo que pase o no pase, es lo que tú percibas en este momento. Y claro, según van avanzando los cursos, pues sientes encima el entorno clásico, que es un entorno, pues como ya sabes tú, muy pautado, muy reglado, muy perfecto, con clarita, con no sé qué, ya me entiendes, ¿no? Pues te pones mucho más nervioso, ¿no? Y alrededor del entorno clásico yo lo notaba muchísimo. Compañeros, yo mismo. Entonces, bueno, decía, coño, es que desde la psicología tiene que haber algo. Entonces ahí, amiga, cayó en mis manos un maravilloso libro de una maravillosa persona y maravilloso amigo, que es San Diego Dalia. Total. El libro dije, que para mí es poco menos que Dios venido a la tierra para los músicos, yo te digo. Pues hay libro nuevo. Mira, voy a aprovechar. ¡Anda! Voy a hacerle un poco de promo. Este libro es nuevo. Este libro acaba de salir Maravilla. hace un mes. Maravilloso. Pues no sabía que había sacado libro. El último con el que yo me hice fue el de la fuerza mental. Increíble. Justo durante la pandemia, sí. Sí. Muy bueno y lo recomiendo siempre. La verdad. Digo, leyendo ese libro, yo estaba leyendo el libro y digo, pero si lo que yo estoy estudiando es lo que está haciendo este señor con los músicos. Pero si tenemos la misma corriente de psicología, si yo estoy estudiando esta corriente de psicología, es psicología cognitivo-conductual, dije yo, date, yo quiero hacer de esto. Y pues acaba de tirar al monte y al final acabé trabajando con músicos. Y fíjate, por lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, por lo que sea, aquí estás a día de hoy. Dijiste una cosa sobre la edad, de a partir de los 14, 15 años. A mí esto me llama la atención porque, bueno, yo he estado en tus talleres, he estado en bueno, pues algunos cursos que has hecho de miedo escénico, y esto me llama la atención especialmente el hecho de que durante cierta etapa de nuestra carrera musical, cuando tenemos una edad, ¿no? Mejor como no hablar de ello, o no sé si es que es más natural para los que son más pequeños salir a tocar, y a partir de cierta edad con los cambios hormonales, etcétera, de repente nos cambia la visión, porque esto sí me ha pasado de gente, bueno, y yo misma, ¿no? Es decir, en principio no tenía mucho problema tocando, luego de repente es como, sustito, tengo que seguir a tocar. La cuestión aquí, hay muchos estudios, ¿eh? Ahora, fíjate, ahora que estoy yo con mi TCM de Psicología de la Música, del máster. Que por cierto, animo a todo el mundo, vamos a dejar por aquí la encuesta a que la realice, que va a dar muchísima información porque va precisamente de esto, de una investigación acerca del miedo y la ansiedad escénica. De hecho, estoy estudiando precisamente, y mira, estoy un poco ya harto de ver tantos estudios de músicos clásicos, porque la ansiedad escénica parece que nada más estudian los músicos clásicos. Y lo que estoy haciendo ahora mismo es, ¿qué pasa con el flamenco? ¿Qué pasa con el jazz? ¿Qué pasa con el pop rock? ¿Qué pasa con los otros estilos de música? Que no se ponen nerviosos esto, ¿con qué? Spoiler hecho y ya, oye, publicidad hecha, muchas gracias. Como te estaba comentando, pues cuando estás analizando estudios de distintas, pues sobre todo extranjeros, hay mucho en Australia, mucho en Estados Unidos, mucho en Inglaterra, te das cuenta de que empiezan con la edad, ¿no? Empiezan a partir de esos 12, 13, 14, empiezan a partir de esa edad. Porque antes, realmente, salvo casos muy concretos, que a lo mejor hay uno de los factores que se estudia en la ansiedad escénica es la herencia. La herencia, ya no solo herencia genética, sino herencia del entorno familiar, que pueden transmitir no tanto una ansiedad específica, o ansiedad escénica específica, sino sobre todo un rasgo de personalidad que vaya asociado con la ansiedad, ¿no? Ansiedad rasgo que llamamos, ¿no? Entonces, quitando en esos casos en los que ves, pues a lo mejor un niño de 8 o 9 años o una niña de 8 o 9 años, que ya notas algo que dices tú, aquí tal, lo normal es que suele empezar pues en torno a los 12 años. De hecho, mis talleres, yo no admito a niños de menos de 12 años. Entonces, de 12 años para arriba. Y tiene mucho que ver con la adolescencia. Ya no solo lo que decías tú de los cambios hormonales, que van asociados a cambios sociales alrededor.
necesitas más necesidad de aprobación, estás más pendiente de la valoración del grupo. Date cuenta que la ansiedad escénica es una fobia social, con lo cual estás pendiente de todo el grupo que tienes alrededor que te está analizando. Y ahí es donde empezamos a ver, ahí si salgo a tocar y lo hago mal se van a reír de mí, no sé qué, etcétera. Y ahí es donde empieza a manifestarse con más fuerza. ¿Qué significa? ¿Que antes no la haya? No, sí, antes sí la hay, pero no con una fuerza, con una repercusión social tan fuerte, ¿vale? Ya, ok. Eso, lo que te decía, es ese momento, ¿no? Ese paso, quizás de una etapa a otra, las etapas de Piaget, aquí nos vamos a poner a hablar, pero sí, bueno, el salto de etapa al final influye y es ese momento, creo yo, en el que ya se empiezan a escuchar cositas. Yo también me pongo nervioso, a mí también me pasa, que ya tus profesores, oye, pues, tómate una infusión, empezamos con las infusiones, ¿no? Tómate una tila, unas flores de Bach, y ya de ahí como que se va escalando y de repente aparece, creo que el betabloqueante más famoso en el mundo de la música, el Sumial. O por lo menos yo la primera vez que lo escuché, dije, no tengo ni idea de qué es esto, no sé a qué se refieren. Pero sí, te tomas el Sumial y tal y se te quitan todos los nervios, ¿no? Entonces, para empezar y ponernos en contexto, para alguien que nunca haya escuchado qué es el Sumial, o mejor dicho, qué es un betabloqueante, ¿cómo lo podríamos definir? Voy a empezar siendo como muy killer con esto, ¿eh? Un betabloqueante, hay varios tipos de betabloqueantes. El betabloqueante es un medicamento, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Medicamento. Es decir, te lo tiene que prescribir un médico. Tiene que estar asesorado por un médico para tomarlo. Si tú lo tomas y no sabes qué es lo que hace, es bajo tu propia responsabilidad. Pero es un medicamento, ¿vale? Ya está, ¿no? Está claro. Básicamente, un betabloqueante, hay varios tipos de betabloqueante. El Sumial en concreto, yo fíjate que en los talleres no digo Sumial, que es la marca comercial, digo un propanolol, y después ya cada uno que vaya a buscar el propanolol por donde quiera, ¿no? Pero bueno, que te quiero decir que es un betabloqueante de muchos. Hay una serie de betabloqueantes mira, por ejemplo, está el propanolol, el atenolol, el metapropanol, el bioprolol, hay unos cuantos de ellos. ¿Qué pasa? Que los músicos nos quedamos con el Sumial y nos olvidamos del Ternomin, del Velox, del Lopresor, del Concord, etcétera, muchísimos de ellos. ¿Por qué? Porque lo pusimos de moda, el Sumial. A un músico le fue bien y corrió la voz, y ya sabes que los músicos, pues enseguida corremos la voz de todo, ¿vale? A alguien le fue bien y ya, ¿para qué fue aquello, no? No, La marca se hizo de oro con nosotros. Puso de moda. Esto es como, imagínate cualquier marca, no de publicidad de nada, como la Coca Pepsi, ¿vale? Exactamente. Bueno, pues entonces, sabiendo ya que es un medicamento que se llama betabloqueantes, que hay varios tipos de betabloqueante, que hay varias marcas comerciales, voy a explicar un poco cómo funciona un betabloqueante. Pero claro, esto no sé si en el podcast no sé si voy a ser capaz de transmitirlo. Voy a explicar mecanismos de neurofármaco, pero voy a hacerlo muy básico. Imagínate, a ver cómo lo puedo hacer, a ver cómo lo puedo explicar para que quede bastante claro. Imagínate que tú tienes dos neuronas. Esas dos neuronas, tú sabes que todos los movimientos, toda la comunicación, todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, pues se basa en la comunicación entre neuronas, ¿vale? Entonces tú tienes neuronas repartidas por todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de estrés, ansiedad o demás? Vale. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso dividido en dos partes. Sistema simpático, majete, y sistema parasimpático. Bien, ¿qué hace el sistema parasimpático? Cuando estamos en una situación de esa, activa recursos, para ser capaz de responder. Yo estoy cruzando una calle y si viene un coche y me va a atropellar, me tiene que dar un golpe de adrenalina, que hablaremos de lo que es. ¿Para qué? Para que yo salga a disparar. Bien. Más o menos tenéis la idea, ¿no? Sistema simpático activa, sistema parasimpático desactiva. Venga. Entonces, vamos a pensar en dos neuronas que tenemos. Tenemos dos neuronas y estamos en una situación como para salir al escenario. Y yo me pongo nervioso. Entonces, porque estoy pensando en que voy a salir al escenario. Voy a salir al escenario, va a estar todo el mundo mirándome, no sé qué. El tribunal, el profesor. Exactamente, va a estar mi profesor analizando. Yo pienso que va a estar
analizando, porque son pensamientos, todo esto, ¿eh? Esto es muy importante. Yo pienso que. Yo interpreto esa realidad de esta forma concreta, ¿eh? Bien, me voy a quedar con las dos neuronas que estamos hablando. Una neurona, tengo otra neurona. Y la primera neurona está diciendo, uy, tengo que comunicar al resto del cuerpo que se ponga en una situación de lucha o escape, importante esto, para hacer frente a esta situación estresante. ¿Cómo lo hago? Utilizando un mensajero. Ese mensajero se llama neurotransmisor y es en este caso la adrenalina. Pero claro, yo estoy imagínate que estoy en una neurona del cerebro y tengo que activar que el corazón vaya más rápido. Entonces, hay determinadas neuronas que están repartidas por distintas partes del cuerpo. Imagínate, neuronas en el corazón, en los pulmones, en el hígado. Pero yo tengo que mandar un mensaje desde el cerebro, que es el que piensa, la parte cognitiva, hasta el corazón para que ponte las pilas. Que hay que salir de esta. Tienes que bombear sangre más rápido porque necesito más sangre en el músculo para afrontar esto. Bien. Entonces, ¿qué hago en esa situación? Hay ese neurotransmisor que se llama adrenalina, que lo que hace es va corriendo y manda ese neurotransmisor, pasa rápidamente al corazón y el corazón se pone a bombear más. Bien. Ese neurotransmisor, cuando llega a la neurona que está en el corazón, es como una llave. Imagínate que es una llave y llega una neurona en el corazón y esa llave encaja perfectamente en la cerradura. Y abre y dice, bueno, ahora que ya abrí, venga, actívate y ponte a latir más fuerte para que haya más sangre. No sé si me voy explicando. Esto sí, es complicado lo que estoy explicando, pero me lo dices para que la gente lo entienda, porque a lo mejor estoy aquí tosquisito. Está quedando súper claro porque estás explicando paso a paso. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo un beta bloqueante? Vale. Cuando yo tomo un beta bloqueante, insisto que es un medicamento, no sé si lo voy a decir suficientes veces, lo que estoy haciendo es metiendo una sustancia química en mi cuerpo, en lo que va a hacer va a llegar a esa neurona del corazón y va a meterse en la cerradura que tenía que ocupar la adrenalina. Entonces, cuando llega una señal, yo me tomo el betabloqueante, me tomo ese Sumial, me lo tomo pues media hora antes de salir, una hora antes de salir al escenario, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a salir al escenario, mi cerebro da la orden de, oye, actívate, tío, que esto es una situación muy estresante. Y manda la adrenalina al corazón, a la neurona del corazón. Ay, amigo, pero la cerradura que tenía que abrir el neurotransmisor adrenalina, esa llave ya está ocupada por otra llave. Y ya no puede abrirla. De manera que la adrenalina se queda por ahí flotando sin poder activar el corazón. En los pulmones. Entonces, ese es el mecanismo, eso es como funciona un beta bloqueante, ¿vale? Inhibe la acción de la adrenalina. Bloquea la acción de la adrenalina. Es un beta bloqueante noradrenérgico que llaman. Pero bueno, no quiero meter muchas palabras. Ya iba a ser demasiado, ¿no? Ya iba a ser... Hasta aquí bien. No me quiero poner muy exquisito tampoco. Vale, pero básicamente es eso. Quedaros en que hay una sustancia que bloquea la adrenalina que está mandando mi cerebro para que se active todo. Fijaros que los beta bloqueantes surgieron cuando se inventaron. Se inventaron para trabajar varias cosas muy concretas. Hipertensión, angina de pecho, las arritmias. Este es el uso normal de los beta bloqueantes. Es decir, el Sumial, cuando tú se lo pides a un médico, o cuando vas al médico y el médico te receta Sumial, a ti no te lo está recetando porque eres músico. Te lo está que ya podría, que ya podría. Te lo está recetando porque tienes hipertensión, porque tengas una angina de pecho o porque tienes arritmias. Te lo está recetando por eso, no porque seas músico. Pasa que los músicos, insisto, cogimos esa moda y decimos, hey, date, que yo necesito algo rápido, que cuando suba al escenario, esto me lo corta. Mis temblores, mis respiraciones aceleradas, ¿vale? Entonces, los efectos al final, ¿no? En realidad, lo que entendemos por nerviosismo. Es que ahí está, es lo que entendemos por nerviosismo. Pero tú te cuenta, cuando nerviosismo podríamos decir, salvando las distancias mucho, ¿no? Las distancias mucho, que es una emoción, ¿no? Vamos a poner nerviosismo, ansiedad, vamos a tratar alguna emoción. Va después de un pensamiento. Entonces es como si dijéramos, no, el nerviosismo, lo que me está pasando a nivel corporal, lo quiero tapar.
ya has salado. Pero el pensamiento sigue ahí en la cabeza. Exacto. ¿Qué pasa? Que como yo no me siento nervioso, pienso que estoy más tranquilo. Pero es que no funciona así. Claro, es que Funciona justo al revés, ¿no? Hay que tratar el pensamiento para que te sientas de otra manera determinada. es cortar los síntomas para no ir a la raíz del problema. Total. Bueno, a mí es que este tema me parece interesante de por demás. Pero bueno, volviendo al caso de la llave, la cerradura y la adrenalina, yo te iba a preguntar, si ya tengo, digamos que esa cerradura ocupada de la adrenalina, que esto ya, por más que yo quiera que esa llave entre, está ocupada por el sumial, ¿a dónde se va entonces toda esa adrenalina en mi cuerpo? Se queda en los espacios intercelulares, se queda flotando ahí. ¿Qué pasa? Cuando la llave, esa llave metabloqueante, ese metabloqueante se va desgastando con el paso del tiempo, después de 1 hora y media, 2 horas, puede hacer efecto, pues si todavía te queda adrenalina en esos espacios intercelulares, puede entrar, puede utilizarla ya. Puede darse casos de que acaba un concierto y tú después del concierto te pongas bien. Notes cómo la adrenalina está entrando. Puede darse algún caso. No sé, bueno, la adrenalina se diluye rápido, pero puede darse algún caso. De hecho, yo no sé si alguna de las personas con las que tú trabajas en algún momento te habló de explosiones emocionales cuando acaban los conciertos. La típica persona que acaba... Yo tuve unos cuantos casos de personas que acaban el concierto, tocaron bien el concierto y se van al baño a llorar, a estar solas porque necesitan en ese momento como soltar emociones que tenían contenidas ahí. En algunos casos pueden ser explosiones de este estilo. Vale, que estén relacionadas igual con la ingesta o no del medicamento. ¿Sí? Y que te lleve a, oye, pues lo he controlado de alguna manera, pero por algún lado tiene que salir, ¿no? Es como una olla a presión. Al final todo esto está aquí dentro y no, lo que te dices, se diluye pero no desaparece. Claro. Tenemos que ayudar a que salga. ¿Cómo crees que esto nos afecta? ¿Cómo crees que...? Porque claro, estamos hablando de que es un medicamento que nos lo tienen que recetar, pero yo sinceramente poquitos casos conozco, por no decir ninguno, no voy a decir ninguno porque no me quiero pasar ni me quiero colar, pero yo no conozco a nadie a día de hoy que alguien le haya recetado, que un médico le haya recetado un sumial. De la gente que más o menos conozco, bueno, sí, conozco un caso, un chico que trabajaba conmigo, pero su caso era muy concreto. Era un caso muy, muy, muy concreto, muy específico, y le sucedía también, bueno, pues lo que tú acabas de decir, no son arritmias, entonces es algo que no es solo con el instrumento, sino que tiene que ver con su vida y sus patologías. Va por otro lado. Pero gente sin patologías, músicos, que un médico te haga una receta de sumial, no lo he visto, ¿eh? Yo creo que hay 3 grandes misterios de la humanidad. El primero es la Santísima Trinidad, el segundo es el Área 51 y el tercero es cómo los músicos consiguen el sumial. Y él lo receta. Sin recetas, ¿sabes? No lo sé cómo lo hacen, pero el sumial está. El sumial está. Existe y la gente lo consigue. A mí me llama mucho la atención la fe que ponen los músicos en el sumial. Mira, no sé si era Guillermo o era Fermín, un día estábamos comiendo Guillermo Dalia o Fermín Alduz, los que decías del libro sí. ¿Cómo se pone el músico? El libro la fuerza mental del músico. La fuerza mental. Preparación para la actuación. No me acuerdo. Por aquí, de hecho, hice un podcast con él, no me acuerdo el nombre. Y contaban el caso de una banda de estas de Valencia, de un tuba que pesaba pues 115, 120 kilos y no podía salir a tocar sin tomar un sumial. Claro, pero es que un sumial, una pastillita de sumial, a un tío de 120 kilos, es que no le hace nada. Nada le hace nada. Porque fisiológicamente, la posología del sumial, para esa persona, es que no, el principio activo no le va, no puede. No puede con 120 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un factor también muy psicológico, muy de dependencia psicológica al sumial. Y ahí es donde a mí, el tema del sumial, yo no lo demonizo, No, por supuesto, si alguien necesita tomarlo
bajo prescripción médica, perfecto. Y si eres músico y crees que tu problema de mielesténico o tu problema de nervios lo puedes solucionar de esa manera, vete al médico y que te va a hacerte. Pero explicándoselo, ¿para qué es? No contando milongas extrañas. Pero también te digo que después, una vez que el músico ya toma el sumial de una forma un poco recurrente, y os podéis quedar alucinados de la cantidad de orquestas sinfónicas y de músicos profesionales que tienen su pastillita de sumial por ahí guardada, total. Empieza a ser un amuleto. Un amuleto porque, como con todos los medicamentos, más y menos los que trabajan con neurofarmacología, los neurofármacos, tienen una cosa que se llama habituación y tolerancia. Las dos cosas. Entonces, si tú nada más te tomas una pastilla de sumial durante toda tu vida, y cada vez que tengas un concierto importante tomas una pastilla de sumial, al final, si lo haces con cierta recurrencia, estoy hablando de músicos profesionales que tocan 3-4 días a semana, eso no te va a hacer nada, ya estás habituado a ello, ya tienes tolerancia. Claro. Entonces, si no subes la dosis, no vas a... Aparte del efecto amuleto. El efecto amuleto de no, me tomo el ritual, me tomo el sumial como un ritual, ¿no? Exacto, como parte de la preparación para salir al escenario, igual que me pongo la camisa, igual que caliento musculatura, igual que un poco de agua, ¡pum!, me tomo el sumial. Entonces, estaba ya pensando que una de las formas en las que nos puede influir a nivel psicológico es creando dependencia. No, total. Es que esto que te está hablando de tolerancia, habituación, es por la dependencia, tanto psicológica como fisiológica. Por las dos, ¿eh? Sí, estaba hablando de la psicológica precisamente por esto, porque ya lo instauras como un protocolo, como una rutina, como un hábito. Y además, si no salgo con el sueño tomado, me va a salir mal el concierto. O sea, ese es el mecanismo automático. Esa creencia, ¿no? Ahí que te lleva. Sí, y aparte es que, vamos a ver, tu cuerpo es muy variable y un día el sumial te puede hacer un efecto más fuerte y a lo mejor ese día comiste, pues como viniste aquí a Asturias y te encontraste conmigo y comiste una fabada y el sumial no te entera, no, porque no funciona. Entonces, ya, no funciona a nivel fisiológico, pero tú a nivel mental lo necesitas para salir a tocar. A nivel psicológico lo necesitas. Entonces, no sé, hay que darse cuenta de qué está haciendo, ser muy consciente de para qué estás utilizando el sumial, de que hay otras posibilidades para solucionar un problema tan concreto como es el mielesténico o la escénica, y no centrarse nada más en esto que acaba siendo un ritual. De hecho, te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de, vale, me lo tomo antes, me siento bien, salgo seguro, pero luego está la otra parte de, en el momento del escenario, ¿cómo me puedo sentir? Porque yo he escuchado de todo. Yo, como te decía antes, nunca me he tomado ningún sumial, pero sí he escuchado gente que o le va bien, gente que, como tú dices, es modo ritual, modo amuleto. No, vamos, un poco menos que olerlo, saber que lo tengo, ya me da calma. Otros que me dicen, me lo tomo y a veces me va bien, me va mal. El momento se queda en la boca, sobre todo para los instrumentistas. La sensación a veces también de hormigueo en las manos. No sé, ¿cómo nos puede afectar encima del escenario? Date cuenta, el sumial, los receptores que decíamos, o sea, las zonas donde hay neuronas receptores de los betabloqueantes son pulmones, corazón, hígado y pulmones, corazón, hígado, me falta una. Pulmones, corazón, hígado. No sé. Intestino. No, pulmones, corazón, hígado y los vasos sanguíneos que los dilatan, sí, por la dilatación. Ok, claro. Vale, bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te tomas eso, si te hace efecto, tú imagínate un músico que tenga que salir a tocar cualquier obra rápida, cualquier obra prestísimo, que salga del escenario y tenga que tocar algo enérgico. Y ponga el típico movimiento que te pone enérgico. Y tú sales después de haberte tomado un sumial y el sumial te está haciendo efecto. De mano, vas a tener que hacer un trabajo doble de motivación, de esfuerzo, porque tú vas a estar rajadito a nivel fisiológico. Claro. Punto número 1. Segundo, lo que tú decías, para vosotros los pianistas, está muy bien porque os corta el sudor. Entonces yo, por ejemplo, mi compañero de cámara, David Valdés, que ahora no toca el piano, no es profesional de piano, sino que está por ahí tocando en sinfónicas de percusionista, cuando hicimos música de cámara,
Yo me acuerdo que había tomado un Sumial. David, si me estás escuchando, discúlpame por revelar esto tal, porque encharcaba el piano. Lo típico de que te sube muchísimo las manos y dejas el piano encharcado, ¿no? Vale, pues le quitaba el sudor. Vale, muy bien. Pero te quita el sudor a ese tipo de músicos, a ese tipo de instrumentistas. A cualquier instrumentista de metal nos mata. Porque nos da una sequedad de boca brutal. Y la saliva forma parte de la interpretación. O sea, yo no puedo tocar sin saliva. De hecho, tengo que estar bebiendo casi todos. Tú cuando ves a algún instrumentista de viento siempre sale con la botellina de agua. Siempre sale el escenario con la botellita de agua. Por lo que puede pasar. Eso no falla. Eso es lo que... Por si acaso es mejor tenerla cerca. Eso es. Que nunca se sabe. Vale, entonces, principales efectos, lo que decíamos. Te vas a encontrar a nivel muscular más relajado, porque vas a tener los vasos sanguíneos más dilatados. ¿Vale? La respiración la vas a tener más calmada. Vas a estar más tranquilo, vas a tener una percepción de mayor tranquilidad, aunque sea una tranquilidad falsa, inducida, no sé si me explico, ¿vale? Respiración, el corazón, que cuando estás justo 5 minutos antes de salir a la escena, ya sabes que la patata va toda castaña, pues vas a estar tranquilo, no te va a latir tan rápido, ¿vale? Y como tú te notas todas esas sensaciones fisiológicas, vas a decir, vale, estoy tranquilo. Vale, estoy tranquilo porque tomé un Sumial. Ya empezó la cadena. Ya, exacto. Ya se inicia el círculo vicioso. Pero a los que estéis escuchando este podcast, y si sales al escenario y a pesar de haberte tomado un Sumial, no te hace el efecto suficiente, y sales y todavía estás nervioso, y todavía te notas con los temblores en las manos, te notas con el corazón a toda castaña, ¿qué pasa? ¿A qué lo atribuyes? O sea, pues no, tengo que tomar 2. La próxima vez tomo 2 Sumiales. Claro, típico, ¿eh? Primera vez salgo a tocar, tomo un Sumial. No me hizo el suficiente efecto. Bueno, pues nada, esto tienen que ser 2. Siguiente vez salgo con 2 y quedo, como dicen los gallegos, aparrulado en el escenario. Quedas ahí totalmente, parado. De esto que no... tenemos que recordar que tocar, sea el instrumento que sea, o cualquier, mejor dicho, disciplina de artes escénicas, requiere de una activación muscular también en el escenario. O sea, yo soy incapaz de tocar si mis piernas, aunque yo sea pianista, si mis piernas no están activas, porque son un punto de apoyo. Entonces tengo que descargar peso en el piano y necesito que el peso venga desde abajo. Si esa activación no está, va a ser muy difícil para mi interpretación. Y sobre todo, a mí una cosa que me ronda la cabeza y te quería preguntar es precisamente eso, ¿no? O sea, si yo siempre he estudiado con una serie de sensaciones, que sé dónde están mis puntos de apoyo, que sé cómo se siente mi espalda o mi omoplato o mi codo, mi muñeca, mis dedos en las teclas, tiene que ser muy diferente el hecho de estar tocando y decir, uy, no tengo estas sensaciones, yo no sé si me pondría más nerviosa. Por eso yo no recomiendo hacer experimentos en la audición. O sea, los experimentos en las audiciones no se hacen, ¿eh? Yo recomiendo mucho la respiración cuadrada y todas estas cosas, pero no la practiques ese día. Ese día no la pongas a prueba. Tiene que estar muy trabajada antes. Lo mismo con esto. O sea, es decir, te vas a encontrar un ruido interno extraño. Que sí, que vale, que te va a calmar. Pero como tú bien decías, hay una curva de activación que si tú sales a tocar, tienes que tener un mínimo de activación. Muy poca activación. No te vas a concentrar, no va a hacer que la atención esté donde tiene que estar. Y un exceso de activación, pues lo mismo, te va a descolocar y vas a estar más preocupado de tu situación fisiológica que del concierto, ¿no? Entonces, ese mínimo de activación lo necesitamos. Si con el Sumial lo estoy quitando, lo único que me queda es, bueno, voy a tocar ahí en una situación que es ficticia, es irreal. O sea, estás forzando una situación de actuación que no es real. No es real, sí te afecta. A la pregunta que tú me hacías de cómo te afecta con respecto a lo que tú hayas estudiado, sí te afecta, no estás en la misma situación. Porque aunque estés dando una clase y no te hayas tomado el Sumial, hay cierta tensión, cierta activación. Y esa activación probablemente la pierdas cuando sales al escenario. Claro. ¿Entiendes? Entonces te encuentras con otras sensaciones totalmente distintas. De hecho, muy habitual en trompetistas, trombones, como digo yo, los de la boquilla gorda, ¿no? Los rases. Encontrarse decir, oye, es que no encuentro la postura de la boquilla, no sé dónde tengo que ponerla, no.
como tengo los labios relajados, no encuentro dónde tengo que poner. Entonces, bueno, yo diría, estos experimentos hay que hacerlos en otras situaciones. Los experimentos con gaseosa, como dice mi padre. Exactamente. No el día del concierto, del recital, de la audición, de la prueba, pum, ahí, no. Pregunta obligada. Entonces, ¿lo recomiendas antes? ¿Recomiendas que esto se mida con otros parámetros en otras audiciones, en clase? Yo de mano no lo recomiendo. A mí cuando alguien me viene con, no, tomo Sumial, digo yo, vale, pues uno de tus objetivos de trabajo conmigo, de estos objetivos que marcamos tú y yo al principio de las ¿qué objetivos de trabajo quieres conmigo? Uno de tus objetivos de trabajo podría ser reducir a la mitad la pastilla de Sumial, quitar el Sumial, podría ser, tú mismo. Te lo dejo para que lo consideres. Que le des una vueltita al tema. Pero después, primero, consultar con el médico si realmente lo considera apropiado, que te informe el médico de en qué circunstancias lo deberías de tomar, que tú lo tomes conscientemente, sabiendo lo que va a pasar, porque la gente toma, lo que decíamos al principio, la gente toma el Sumial y tira para adelante y bueno, entonces yo tiro para adelante y lo que sea salió. Tú sabes lo que estás haciendo con tu cuerpo, un poco tal, ¿no? Y que sea una elección informada. Es decir, si tú decides tomar el Sumial y tu médico te lo receta, que lo hayas escogido tú. No que sea una moda o que sea voy a probar esto a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo, somos músicos, nos exponemos delante del público. Y el miedo escénico, la ansiedad escénica, es común, es necesaria. Es necesaria. A un determinado nivel es que es necesario pasar por esa situación. Y es necesario pasar por esa situación con capacidades de afrontación, es decir, con que tú puedas ser capaz, sin elementos externos, de afrontarla. Entonces, tomarlo o no tomarlo es una decisión tuya, que sea una decisión, una elección tuya, sea una elección valorada con un médico. Segundo, que sepas lo que estás haciendo. Y tercero, que la ansiedad escénica o el miedo escénico, hasta cierto nivel tienes que comprenderlo, en algún momento sufrir un poco para entenderlo y darte cuenta de que eso va a existir y que por mucho Sumial que tomes, vas a necesitar cada vez más para superarlo. Y aparte es que no eres tú. Muchos me dicen, es que, joder, yo me quiero quitar esto porque es que no soy, parece como si tomase esto, no soy suficiente músico, no tengo capacidad yo mismo por solucionar este problema, ¿no? Yeah. Aparte de que hay muchos efectos. Estamos hablando de los efectos guays, ¿no? Del Sumial, de salir más tranquilo. Pero todavía no hablamos de los efectos secundarios, que yo, si no me lo preguntas, yo lo voy a decir igual, ¿eh? No, de hecho, te iba a decir primero de esto me parece un consejo o una recomendación, vamos a decir recomendación muy valiosa para gente que esté planteándose si tomarlo, si no tomarlo. Nunca he escuchado a nadie hablar en profundidad de esto, pero me pica la curiosidad o he visto compañeros que lo hacen y tal, pero no sé si a mí me iría bien o no. Creo que estas recomendaciones son básicas, ¿no? Medirte y sobre todo saber para qué lo quiero. Claro. ¿Qué pretendo, ¿no? De tomar el Sumial. Es quizás porque hoy pues lo veo de moda, me apetece o algo así, o realmente me estoy viendo que tengo un problema al subir en escenario, en cuyo caso, pues bueno, problemas de ansiedad no trato. Esto va por delante de otro pequeño spoiler aquí que lo digo mucho, pero lo repetiré 1000 veces más. Problemas de ansiedad, psicólogo, psiquiatra, gente especializada en esto, como Chus, por ejemplo, pero es este punto, ¿no? De, oye, si de verdad me estoy dando cuenta de que tengo ansiedad, que a lo mejor también se manifiesta en otras áreas de mi vida, me puede saltar un poquillo ahí la liebre y decir, igual está pasando algo, ¿y qué puede ocurrirme? ¿No? Es como, puede que me bloquee, que para eso es ciertos aspectos, como el de la adrenalina, perdón, y ayudarme en cierto modo a controlarlo, pero tendrá unas consecuencias. Principalmente, bueno, ya habíamos hablado antes de lo que es la dependencia, la tolerancia, la habituación, todo este tipo de cosas vas a necesitar cada vez más, sobre todo la sensación de no ser capaz por ti mismo de solucionar esa situación sin tener que depender de una pastilla, que es un agente externo, muchas veces lo que comentábamos, ¿no? Y crearte unos protocolos y unas rutinas
son supersticiosos. Si me llevo la pastilla del Sumial no seré capaz de tocar bien. Bueno, cosas de estos pensamientos que surgen en esos casos, ¿no? Aparte que hay gente que cuando se toma un Sumial, tampoco estamos hablando de un medicamento con una potencia tal, ¿no? Pero hay gente que cuando toma un Sumial tiene diarreas, náuseas, trastornos del sueño, fatigas musculares. Bueno, que es lo que decimos. Estamos hablando, confesando, de un medicamento que tiene sus consecuencias adversas. Entonces, bueno, hay que tenerlo, los efectos secundarios, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sobre todo lo que decíamos, que lo tengáis muy valorado antes de empezar a tomarlo. Y yo muchas veces hago la pregunta de decir, oye, ¿tú te tomarías y no digo nombres ni nada, ¿no? No vamos a decir barbaridades, Chuf. No. Sin tener esquizofrenia, tú, por ejemplo, ¿te tomarías un neuroléptico? No se te ocurre. Se me quedan así mirando como diciendo, ¿qué es un neuroléptico? Pues mira, simplemente un medicamento, un neurofármaco para tratar la esquizofrenia. Y claro, se quedan todos así. No lo tomaría, no sé qué puede hacerme. Coño, y el Sumial sí. Claro. Si lo tomas, no sabes lo que te puede hacer. No, es que otro músico me dijo que si fueran aspirinas. Como si fuera una aspirina. Es paracetamol y agua. Acetamol y mucha agua. Pero es justo esto, ¿no? Me gustó que abrieras diciendo del medicamento, porque todos los medicamentos vienen con un prospecto. En mi casa, por lo menos. El Sumial también, exacto. Mi madre es matrona y yo siempre, en mi casa siempre. Medicamento, por lo que sea, toma, aquí está la caja, léetelo. Léete el prospecto. Claro. No sabes qué puede pasar. Pues mira, pues me puede dar esto, pues esto otro. Por si en cualquier momento, que igual no estamos dentro de ese rango de personas que le puede afectar. Pero ¿y sí? Que yo sepa por qué me viene. Pues de repente, yo por ejemplo, que tengo migraña, pues imagínate que me tomo el Sumial y me sucede algo así, ¿no? Pues oye, pues de repente me da un ataque de migraña o tal. Es como, vale, pues igual a mí esto no me va bien. Igual lo necesitaba en su momento, pero igual me conviene otra alternativa, porque te aseguro que a mí no me compensa quitarme los nervios de una audición para luego pasar una migraña. A mí no, ¿eh? A mí no. Yo creo que hay muy pocas gente a las que con una migraña, y esto lo digo porque mi pareja también la sufre con cierta frecuencia, y yo alguna vez tuve alguna y no son... No, yo creo que no se justifican bajo ninguna circunstancia. Totalmente. Por eso te digo, ¿no? Esto de hacernos conscientes, porque se habla poco de que es un medicamento que tiene un campo de actuación, pero también tiene unos efectos adversos y tenemos que ser conscientes de ellos. Así que para todo el mundo que se lo quiera plantear o que lo tome con asiduidad, que también se pregunte, estoy en un momento de dependencia del medicamento, no puedo salir de ahí y en consecuencia ahí me toca hacerte otra pregunta. ¿Qué alternativas hay a los beta bloqueantes? Porque claro, hemos puesto aquí un panorama de, oye, igual no es demasiado sano y tenemos que saber por qué lo hacemos, pero si no tomo esto, ¿qué opciones tengo para tratar esa ansiedad en el momento de salir? Yo diría, cuando estamos hablando de opciones, lo primero le preguntaría a la persona, decía, oye, ¿por qué empezaste a tomar un beta bloqueante? Y cuando empiezas a preguntar a una persona por qué toma un beta bloqueante, pues hay miles. Mira, estaba en un momento fastidiado, delicado, quería tomar el atajo, y como quería tomar el atajo, pues mira, lo hice con el beta bloqueante. Claro, lo que decíamos al principio, el beta bloqueante ataca los síntomas, pero no ataca las causas. Entonces, ¿qué alternativas hay? Yo soy psicólogo, tengo que tirar un poco para mi campo. Si fuera psiquiatra, a lo mejor tendría más duda. Estaría aquí, navegando en tierra de nadie, ¿no? Pero siendo psicólogo, y además es que está verificado. O sea, en nuestro caso hay muchísimos estudios que dicen que la terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo en los casos de ansiedad escénica. En un 80 y tantos % de efectividad. Pero es que en esos mismos estudios que hay se comparó en lo que es trabajar ansiedad escénica en esos efectos de salida del escenario con terapia cognitivo-conductual y únicamente con el uso de beta bloqueantes. Y era superior el efecto de la terapia. Pero es que es más, hay un tercer estudio en el cual se analiza la terapia solo con terapia más beta bloqueante. Pues tiene más efecto la terapia que la terapia más beta bloqueante.
Wow. Fíjate la importancia que es toda la parte de terapia. Es decir, aprender a respirar, entender por qué me está pasando lo que me está pasando, aprender técnicas de relajación para aplicar cuando estoy a punto de salir a escena, comprender un poco cómo son los pasos que voy a tomar cuando voy a salir. O sea, todo esto que trabajamos en las sesiones específicas de envío escénico, de escénica, todo esto a nivel terapia, trabajas no solo los síntomas, sino trabajas también las causas. Cambiando un poco la manera en que tú entiendes cómo sales al escenario, ya no te hace falta solucionar los síntomas, nada más, sino que ya estás diciendo, claro, me estoy poniendo nervioso por esto, por esto, por esto. Mira, esta creencia, mira, ahora estoy generalizando, ahora estoy no sé qué, estoy haciendo esto. Te entiendes, en una palabra, antes de salir a escena. Claro, no, que yo no te voy a decir que los síntomas fisiológicos se te vayan a quitar de golpe. Lo que te voy a decir es que vas a entender por qué tienes esos síntomas fisiológicos y con una serie de técnicas que no tienen efectos secundarios, vas a salir al escenario más relajado que si no tuvieras, que si no hubieras hecho todo este tipo de trabajo, o si simplemente tuvieras tomado un metabloqueante que te hubiera llevado por el camino corto para solucionar síntomas. Claro, y aquí es importante destacar algo que dijimos antes, que todo se origina en el pensamiento. Tenemos un montón de estímulos y a raíz de cómo pienses vas a acabar actuando. Pensamiento, sentimiento, emoción, pum, actuación en consecuencia. Entonces, no se trata de, es que me ha encantado la frase de que el betabloqueante ataca los síntomas, pero no las causas. Si yo no entiendo la razón por la que me está pasando esto, que pueden haber miles, no voy a ser capaz de poner, digamos, como la cura en el escalón que corresponde. Voy a tratar de atajarlo por otro lado, pero va a seguir saliéndose el agua de la grieta. Aunque le ponga una tirita o aunque estoy poniendo un cubo debajo, realmente, para que no se moje el suelo. Pero el agua sigue saliendo de la grieta y en un rato tendré que cambiar el cubo, poner otro, porque el agua sigue saliendo, ¿no? Hay que ponerla justo en ese momento, digamos, idóneo. O sea que, bueno, Chus, muchísimas gracias. Me ha encantado. Estoy segurísima de que a los musicazos también, a los tuyos y a los míos, les ha encantado. Porque, bueno, me parece que lo has explicado de una manera muy cercana. Te quería hacer una última pregunta antes de que te relajes ya del todo y la despedida ya está a la suelta. La que ya quedó mal, ¿no? No. Tienes que responderte, ¿no? Esta es una pregunta que quiero hacer de ahora en adelante a la gente que venga al podcast y tú la vas a inaugurar. Mira, estrenamos, vale, muy bien. Vale, va a ser estreno mundial, va a ser esto. Te quería pedir que te imagines que hoy, por la razón que sea, es el último día que tú puedes compartir contenido en redes acerca de esto que te apasiona, que es la psicología para músicos, ¿no? Entonces, no puedes compartir más contenido de este tipo, no puedes hacer más sesiones de psicología para músicos y tienes poco menos que eliminar todo lo que has ido almacenando hasta ahora y que no quede ningún vestigio. Pero puedes dejar un consejo para músicos que se guardará en una vitrina junto a otros consejos y que los músicos sí podrán ir a revisar. Te quería pedir cuál sería ese único consejo que a ti te gustaría dar. Madre mía, vaya encerrona, Laura. Esto no te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba, no me lo esperaba. Mira, jolín, es que me acabas de pedir así como por sorpresa porque es muy buena la pregunta, ¿eh? Es una pregunta para reflexionar, pero fíjate, va a ser una respuesta yo creo que enlazada con lo que estábamos comentando hasta hace poco. Y para esto voy a sacar, la gente del podcast igual no lo ve, pero como lo vas a describir tú, mira, voy a sacar una herramienta que utilizo yo en mis sesiones cuando estoy trabajando con pensamientos. Con lo que yo me quedaría, básicamente con que cuando estamos en un escenario, la realidad no es lo que es, sino lo que nosotros percibimos, lo que nosotros nos imaginamos de esa realidad. Y por eso utilizo todos mis clientes lo conocen, utilizo estas gafas de color amarillo. Son unas gafas que las compré específicamente amarillas para que seas capaz de cambiarte la forma en la que ves la realidad. Permítete ponerte unas gafas de otro color para ver la realidad de otro color, porque en realidad no hay una, hay tantas como interpretaciones. Wow, qué bueno, ¿eh?
Qué potente. Me ha encantado esto de cuando te subes al escenario, la realidad no es la que ves, es la que tú percibes. Y eso, bueno, impepinable. Para todos aquellos que se suban al escenario, como no, él hablando de ansiedad escénica, el experto que tenemos aquí, tenía que nombrar el escenario en ese último consejo. Pues de verdad, Chusque, muchísimas gracias. Decirles a todos que te pueden encontrar, si no me equivoco, en tu web, www.chusvegapsicólogo.com, que también haces directos en YouTube, Instagram, te encontramos por todos lados, ¿no? Hombre, la idea, fíjate, ahora yo creo que lo que más estoy potenciando este año es una comunidad en Facebook donde animo a todos los músicos que se apunten, que se llama Toca Sin Nervios, músicos de alto rendimiento. Y ahí está en Facebook, es un grupo, esto es una comunidad gratuita, donde yo todos los jueves grabo un pequeño vídeo, un pequeño directo, pues básicamente hablando de ansiedad escénica, muy exclusivamente. Y esto, de hecho, esto que estamos haciendo hoy va a ser... Lo van a tener allí también, en ese grupo de Facebook, todos esos musicazos. Al igual que a ti, el tema de los beta-bloqueantes me lo estaban viendo muchísimo. Sí. Aprovecho nuestra entrevista. Es un tema muy interesante. Yo cuando me lo propuso este musicazo, yo estoy diciendo, pero ¿cómo he tardado yo tanto en darme cuenta de que esto es un tema? Claro. De que esto no lo hemos hablado. Yo, vamos, no he escuchado todavía nada al respecto. Blogs y tal, pues es posible que haya leído, pero en específico un podcast hablando del asunto, no, ni siquiera tengo yo un post en Instagram, ni he hecho un directo sobre ello, nada. Entonces fue como, definitivamente sí, hay que hacerlo. Y por supuesto, tenía que ser contigo, que nos lo has explicado maravillosamente bien. Así que, chicos, lo hemos intentado, no era fácil, ¿eh? No era fácil, exactamente. No era fácil. ¿Cómo funcionan los neurotransmisores? Así en frío cuesta un poco. Pero de verdad que muchísimas gracias. Gracias también por tu valioso consejo. Lo notaremos ahí en esa vitrina para los músicos del futuro que puedan ir a verlo y a leerlo cuando les haga falta para mejorar en su aprendizaje. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nada, nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching. Muchas gracias, Laura.